Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el mundo del ambiente rural y también el agroindustrial. Y bien, antes de saludar a mi compañero, que usted ya conoce, al médico veterinario Armando Soto, le damos la más cordial de las bienvenidas en la conducción de este programa al antropólogo Daniel Meiners. Daniel, te incorporas al equipo de Acústica Rural. Bienvenido. José Luis, muchas gracias por la invitación. Es verdaderamente un placer compartir contigo y con Armando, por supuesto. Gracias, estos micrófonos, tanta experiencia compartida en el ámbito rural, y estamos a sus órdenes para aportar nuestro pequeño granito de arena con muchísimo gusto. Gracias a ti, Daniel. Bienvenido de nuevo. Gracias. Y como siempre, saludo a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM, 1120 de AM, 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y también en la parte norte del estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero, en Peto, en el estado de Yucatán, y también los amigos que nos ven a través de la cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur sureste, centro occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en el sector primario, producción de alimentos. Bien, José Luis, hoy tenemos un tema muy interesante y también una entrevista, la producción de miel. También como Año Internacional de la Colmena en todo el mundo. Y antes de iniciar con este tema, permítame hacer dos anuncios importantes. Primero, hoy martes 17 de mayo conmemoramos el Día Mundial del Horticultor. Para todos nuestros amigos que se dedican a esta actividad en la República Mexicana, una felicitación muy cordial. Este Día del Horticultor fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y otro asunto importante que se dio a conocer ayer lunes, se hizo en Palacio Nacional y, bueno, con el fin de combatir el alza de precios, el gobierno federal anunció ayer que decidió exentar temporalmente del pago de arancel a la importación de productos clasificados en 66 fracciones arancelarias que forman parte de la canasta básica. Este es un tema relevante del cual estaremos atentos en Acústica Rural, sobre todo porque hay industrias que seguramente se van a ver afectadas por esta decisión que toma el gobierno federal. Usted sabe que los aranceles son tarifas establecidas previamente, clasificadas en la ley. Si, por ejemplo, la carne de cerdo tenía un arancel del 10%, ahora que queda libre de ese arancel, esa carne podrá entrar al país sin la necesidad de este pago. Así es que, por supuesto, que estaremos atentos a este y otros asuntos. Y bien, vamos al tema que nos ocupa. En nuestra línea se encuentra el médico veterinario Rodrigo Medellín. Él es encargado del área apícola en la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura. Médico Rodrigo, muy buenos días y gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muy buenos días a todos los presentes aquí en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Rodrigo, bueno, el próximo viernes 20 de mayo se conmemora el Día Mundial de las Abejas. ¿Por qué es importante esta fecha? Bueno, porque hay que señalar que estos pequeños insectos son considerados como animales, pero son importantísimos para la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. Esa es una fecha que a través de Eslovenia y de la ONU marcaron como día para celebrar o resaltar la importancia de nuestros pequeños agentes polinizadores que son estas abejas. Entonces, adelante. Médico Rodrigo, y si nos puedes comentar, estos polinizadores participan dentro de la ecología de todos los campos para polinizar, para llevar ese polen a otras comunidades y así tener también miel y tener también excelentes cosechas en algunos lugares donde se producen curvitáceas, donde hay estas abejas que sirven para polinizar. ¿Nos puedes plantear un poco más para el público de Acústica Rural esos beneficios, esas bondades que tiene la abeja? Sí, mira, si hablamos de abeja como tal, tenemos que mencionar a nuestras abejas Apis mellifera, que son las encargadas de la producción de miel, que son las que conocemos, las amarillitas con franjas negras, ¿no?
Pero también tenemos en México muchas otras más especies, por ejemplo, las abejas nativas sin aguijón, los abejorros, las euglosas, que son esas abejas de colores metálicos que se utilizan para polinizar orquídeas, por ejemplo, las meliponas, las zapotrigonas. Hay mucha variedad y biodiversidad de especies en México. Entonces, hablar de abeja es hablar de todo este mundo de pequeños polinizadores. Y la abeja apis mellifera, que es la que se encarga principalmente de producir miel, que muchos lo conocemos como la abeja, pues es la que pica y da miel, ¿no? Pero sus servicios al medio ambiente y a la producción de alimentos van más allá por la polinización de los cultivos. La abeja, al momento de que va a recolectar el néctar de la flor para alimentarse ella misma y recolectar el polen que le va a dar la proteína de una flor, va a llevar estas pequeñas partículas de polen y al visitar otras flores para seguir recolectando su alimento de estas abejas, realizan la polinización cruzada. ¿Y esto qué va a hacer? Que los cultivos den una mayor cantidad de frutos y una mayor calidad de estos frutos. Por ejemplo, la polinización de aguacate en Michoacán es muy importante. Utilizando abejas aumenta el número de aguacates y la calidad, te dan frutos más grandes y de mejor calidad para exportación, por ejemplo. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Tenemos algunos datos generales en términos de producción. 5º lugar mundial, 58,000 toneladas anuales y, por supuesto, una derrama económica realmente importante para el país en términos de exportación. Pero mi pregunta va un poco más enfocada hacia las calidades de la miel. México, en términos de calidad de miel, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Cómo nos posicionamos a nivel mundial en términos de calidades de miel a través de estas abejas que tú ya nos estás comentando? Pues es muy cotizada la miel mexicana, tiene muchas particularidades, no tanto como en qué calidad, en qué lugar. A nivel mundial no manejan unas mieles por calidades, porque todas las mieles son diferentes, el color, olor y el sabor lo va a dar el tipo de flor, pero lo que sí se busca es de que cuidemos esa producción y esos procesamientos, que estén libres de contaminantes, que estén inocuos, que no se utilicen productos para matar a las abejas. Esto lo llamamos como buenas prácticas de producción de miel. A nivel internacional, México cuenta con su certificación de buenas prácticas de producción a nivel productivo, los apicultores, y a nivel de comercialización hay empresas certificadas a través del SENASICA, en los cuales tienen certificación en manejo y envasado de la miel. Todas estas herramientas le permiten a México posicionarse dentro de estos lugares que ya bien mencionan en cuanto a producción y en cuanto a exportación, y es muy cotizada, es muy rica, tiene muchas propiedades palativas, y la Unión Europea, Alemania, Reino Unido son de los principales países compradores de la miel mexicana. Médico Rodrigo Medellín, dígame. ¿Qué caracteriza a la miel mexicana? ¿Por qué, respecto a la pregunta anterior, existen diferentes calidades de miel? ¿Qué caracteriza a la de nuestro país? El tipo de flor. Por ejemplo, en la Unión Europea no van a encontrar acahual, sisilché, que son flores que nada más están en la región de la península. Entonces, la miel de estas flores tiene un sabor peculiar y características propias de la miel mexicana. Entonces, estas flores que no se encuentran en otras regiones del mundo, es por eso que los países dicen, esta miel es muy rica, tiene muchas características, propiedades, y es muy cotizada. Rodrigo Medellín, y acerca de la pregunta que te preguntó José Luis, la floración, yo te preguntaría si nos puedes comentar un poco más esas características que tiene la miel mexicana, los colores, los sabores y los olores que se tienen, y cómo la podemos identificar. La República Mexicana son 2 millones de kilómetros cuadrados, pero tenemos diferentes nichos ecológicos, que eso también le da la garantía de compra en otros países del mundo. Así es, en México tenemos 5 regiones apícolas, la diferenciamos en esa parte, la región norte, sur, Pacífico, Golfo y la península de Yucatán.
Los colores van a ir siempre tendientes al ámbar, ámbar oscuro, ámbar claro. Por ejemplo, en el Golfo o en la península tenemos mieles de color oscuro, ámbar oscuras, ¿sí? Pero si nos vamos a las regiones, por ejemplo, de altiplano, centro o norte, tenemos mieles ámbar más claras. Hay inclusive la miel de mezquite, por ejemplo, tiene tendencias a colores un poquito más blancos. Entonces, como México es megadiverso, vamos a tener esa diversidad en mieles, en colores, olores y sabores, porque el olor y todas las características, sabores de la miel siempre lo va a dar la flor, las floraciones. Entonces México tiene gran diversidad de floraciones y entonces a lo largo del territorio nacional vamos a encontrar diferentes tipos de mieles. Aquí la recomendación siempre es de que busquen a los apicultores que están en campo, que están vendiendo sus productos, porque como otros productos hay mercado fraudulento y entonces utilizan los jarabes, edulcorantes, estos que se ostentan ser miel sin serlo, y vemos siempre en los tianguis, en los mercaditos, algunas veces en pie de carretera, estas personas que lucran con esta actividad. ¿Cómo pueden identificarlo? El precio principalmente, ¿no? Una miel que es muy barata, hay que dudar de que sea realmente miel, porque los costos de producción que utilizan los productores son altos, y resistir los piquetes, cosechar la miel campo lleva sus costos, ¿no? Entonces la miel siempre está bien cotizada. El azúcar, que es uno de los principales insumos, está elevado para los apicultores. No te van a poder vender un litro de miel a 20, 40 pesos, ¿no? Rodrigo, ¿nos puedes platicar un poco sobre las mieles meliponas? Sabemos que también tienen un altísimo valor en el mercado. Es una miel de alta especialidad. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de ellas? Claro, pues como te decía que tenemos diferentes especies de abejas. Las abejas meliponas o la meliponinis son nuestras abejas nativas sin aguijón. Estas abejas van a producir también miel, van a producir cera de Campeche y otros productos. Pero sus procesos, sus enzimas de la saliva de estas abejas, pues le van a dar ciertas peculiaridades a nuestra miel. En campo la podemos encontrar como miel virgen, que es lo que llaman. Tiene otras propiedades, es un poquito más ácida, más líquida, y la caracteriza de que como las abejas meliponas o abejas nativas sin aguijón producen menor cantidad de miel. Maestro, perdón, médico veterinario Rodrigo Medellín, ¿nos permites por favor unos segundos? Es momento de escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos con esta charla. Adelante. Gracias, está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, estamos en radio, en televisión, en redes sociales. Regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, somos la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, estamos conversando con el médico veterinario Rodrigo Medellín. Él es encargado del área apícola de la Coordinación General de Ganadería del Gobierno de la República. Y bueno, Rodrigo, una disculpa, antes de la interrupción nos estabas platicando las características que tiene la miel melipona. Y muchas gracias. Pues les comentaba que además de que nuestras abejas nativas y en aguijón tienen un valor social, económico y cultural importante a nivel nacional, pues estas abejas no son tan productivas. Una colonia de abejas meliponas te produce de 2 a 3 kilos de miel al año. La comparamos con la apis mellifera de 25 a 30 kilogramos. Es por eso que la miel virgen, la miel de las abejas nativas, se cotiza con mayor precio a nivel internacional, ¿no? Por tener estas características. Ahora, médico veterinario Rodrigo Medellín, coméntale al auditorio de Acústica Rural, hace 2 años tuvimos, o más, incluso más tiempo, tuvimos una crisis relacionada con la muerte masiva de abejas en diferentes puntos de la República Mexicana y de otras partes del mundo. Mucho de ello se atribuía al excesivo uso de agroquímicos, insecticidas, pesticidas principalmente. ¿Cómo ha variado la situación a la fecha? Sí, a la fecha se han realizado diferentes investigaciones, se les atribuye a muchos, es un problema multifactorial, si bien es por la mortalidad, por los malas prácticas de uso de agroquímicos,
También se ha determinado que no controlar las enfermedades de las abejas, por ejemplo la varrosis, es un vector de enfermedades y debilita a la colonia de las abejas. No proporcionarles alimento o agua con buenas características somete a un estrés a las abejas, en donde todos estos factores que están involucrados van mermando a las poblaciones de las abejas. Aquí lo importante a resaltar es de que las abejas solitarias, que es más del 95% de nuestras abejas a nivel nacional, son las que corren más riesgo, porque el 5% son las abejas de hábitos sociales, son las que tienen colonias, que las tenemos en apiarios, las apis melíferas. Hay mortandad de abejas y el apicultor, ¿qué hace? Repobla. ¿De acuerdo? Entonces podemos recuperar esas pérdidas que se observan por enfermedades, agroquímicos o a impacto del cambio climático que también afecta. Pero las abejas solitarias son las que corren más riesgo, porque no hay quien las estén protegiendo, ¿no? Rodrigo Medellín, si nos puedes comentar, hoy en día, ¿cuál es la cantidad de abejas que se tienen, de apiarios, cuántos productores hay y qué lugar ocupa México en el posicionamiento mundial en la producción de miel? Sí, actualmente, tomando en promedio los últimos 5 años, México se encuentra en el noveno lugar en cuanto a producción de miel. Tenemos más de 2 millones de colmenas a nivel nacional y se estiman que la trabajan 43,000 apicultores a nivel nacional. ¿Por qué mencionamos los últimos 5 años? Porque la producción es cíclica y siempre se ve afectada por los efectos del medio ambiente. Por otra parte, médico Rodrigo Medellín, coméntale al auditorio de Acústica Rural, ¿qué pasa con los mercados negros de miel? ¿Qué pasa con esta adulteración de la cual se ha registrado en varias ocasiones, se ha denunciado, mejor dicho, de lo que ocurre en China con esta reformulación de las mieles de tal manera que se pueda suplantar la molécula original de miel y hacerla pasar por miel auténtica? Sí, pues el mercado fraudulento también se va actualizando y están implementando nuevas técnicas para poder pasar productos que ostentan ser miel sin serlos. Entonces empiezan a triangular con otros países que no son altamente productivos. Por ejemplo, Vietnam, checamos las estadísticas y vemos que Vietnam no es un país que sea altamente productivo, pero tiene cifras de exportación que superan su cantidad productiva, ¿no? Entonces, la Apimondia, por ejemplo, que es la asociación de las federaciones a nivel internacional, pues estiman esto, ¿no? Que cada mercado fraudulento y a través de las triangulaciones están afectando fuertemente tanto la comercialización como el precio, porque el precio se regula por la ley de la oferta y la demanda, y estos productos que no son mieles los venden muchísimo más barato, y esto le está afectando fuertemente al mercado internacional. Comentarles que aquí en México estamos impulsando nuevas metodologías a través del subcomité especializado en ganadería para poder actualizar estas metodologías, que tengamos las herramientas en México para poder detectar lo más pronto posible productos que están adulterados o que ni siquiera son mieles. Y rapidísimo, gracias Armando. Rodrigo, en términos de producción para el mercado nacional, ¿lo que producimos alcanza para el consumo nacional? Es decir, más o menos como qué consumo per cápita tenemos aquí en México, y si lo que se produce en México con las calidades y sabores que tú ya nos platicabas por las floraciones es suficiente para abastecer nuestro mercado nacional. Sí, tenemos un consumo nacional aparente aproximadamente de 26,000 toneladas. ¿Esto qué quiere decir? Que es la miel que se queda en el territorio nacional. Lo que producimos, más le quitamos lo que se exporta y es lo que queda. Esto nos da, con los habitantes que tenemos, un consumo per cápita de 230 gramos aproximadamente. Es bajo el consumo per cápita, no consumimos mucha miel aquí en México, todo se va para exportación. Comparándolo con la Unión Europea, por ejemplo, ellos tienen un consumo per cápita de 600 gramos de miel, ¿no? Comparado con los 230 aproximadamente que tenemos, es bajo. Sí tenemos
esa miel para el consumo a nivel nacional, pero a veces tampoco nos da abasto, porque la cultura de la gente muchas veces desconoce todos los beneficios de la miel o nos acapara el mercado fraudulento, ¿no? Y se van por el precio, ¿no? Pensando que es miel, realmente están consumiendo pura azúcar. Y Rodrigo Medellín, y si nos puedes comentar ese posicionamiento que se tiene en México en la miel a nivel mundial, de las buenas prácticas que se hacen en la agricultura, en la ganadería, en la medicina veterinaria. ¿Por qué esta miel es muy requerida en países europeos? Se hablan Alemania, se habla Francia, España, o en Norteamérica, Estados Unidos. ¿Por qué ese posicionamiento? Si nos puedes comentar más sobre esas características, qué es lo que quieren los alemanes, los españoles, el norteamericano y otros países también del Medio Oriente. Claro, pues básicamente ellos quieren consumir un producto que no les haga daño, que sea realmente un producto lo más natural, inocuo y libre de contaminantes. Eso es lo que buscan. El mercado mexicano tiene estas características por los procesos de certificaciones en buenas prácticas que tenemos a nivel nacional. Le garantizamos a los compradores de la Unión Europea que nuestra miel es de la mejor calidad porque no tiene ningún residuo tóxico, contaminante, es inocuo y pueden consumirlos sin ningún problema. Entonces, esa tendencia que tiene el mercado internacional de consumir alimentos sanos e inocuos ha permitido el posicionamiento de nuestra miel mexicana. El productor en campo realiza las buenas prácticas, se certifica toda la producción y esto nos permite tener un buen mercado. Médico Rodrigo Medellín, háblanos por favor del mercado de miel. ¿Es un asunto que va en expansión? ¿Está creciendo tomando en cuenta que vamos de salida aparentemente de la COVID-19? La estadística marca una tendencia anual media del 0.3%. Realmente no ha crecido marcado a nivel de los años. Ha venido presentándose diversos problemas, por ejemplo, las sequías en el 2016-2017, la COVID, la pandemia, problemas en el precio del mercado. La tendencia es incrementar, pero ha habido una tendencia muy baja, ¿no? Hay muchos retos y oportunidades en las cuales se tienen que seguir e impulsar para poder mantener estas cifras. Y te estoy comentando datos de los últimos 5 años. Si comparamos un año contra el otro, podemos encontrar inclusive que hemos disminuido en alguna ocasión. Pero por eso te digo que agarramos el promedio de los 5 años, porque el factor climático varía o te afecta mucho. Si tenemos una sequía muy fuerte un año, esto nos impide que tengamos una buena producción, pero no quiere decir que vayamos teniendo problemas negativos. Al siguiente año que cambia el factor climático, que ya tenemos buena lluvia, se recuperan esos niveles. Esto es lo importante de la producción apícola, que tenemos que ser constantes, estar observando el medio ambiente, su comportamiento, los controles de la abeja africana, de la barrosis, siempre constantemente, para que cualquier efecto del medio ambiente no nos afecte tanto la comercialización y la producción. La tendencia sí a nivel mundial en cuanto al número de colmenas sí ha disminuido por lo mismo que hemos pasado, que hemos comentado, y las opciones es fomentar este repoblamiento de hato de abejas y de colonias y controlar todos estos factores negativos, ¿no? Rodrigo Medellín, así rápidamente, ¿qué es lo que le hace falta a la producción de colmena, a la producción de miel, al consumo de miel, para que llegue más a los habitantes? Que se consuma más difusión, no sé, más por parte del gobierno federal. ¿Qué le hace falta? Sí, más campañas de difusión para que la población conozca, diferencie un producto que ostenta ser miel sin serlo, que conozca los beneficios que le daría consumir miel 100% natural y para poder incrementar estos consumos per cápita, ¿no? Pues médico veterinario Rodrigo Medellín, muchísimas gracias por esta entrevista para Acústica Rural.
A ustedes un abrazo, un saludo, síganse cuidando y felicitaciones a todos. Saludos al auditorio. Muchas gracias. Hasta luego, Rodrigo. Bueno, pues muy interesante, Daniel, lo que nos comenta el coordinador, el encargado de apicultura de la Coordinación General de Ganadería. Padrísimo, parece que tenemos que enfocar nuestras fuerzas hacia la promoción del consumo a nivel nacional, ¿no? Tenemos estadísticas bajas, teniendo tan buenas calidades de miel en este país, que consumamos poco, suena que hay que meterle un poquito de ganas ahí, ¿no? Y hay que tomar en cuenta la tendencia, Armando, de que la gente está más interesada en consumir este tipo de alimentos como la miel, que tiene tantos beneficios. Así es, José Luis, conservar esa, como dice Daniel, la biodiversidad de flora y fauna en este país y a nivel mundial para tener más abejas, tener más polinizadores y conservar esa diversidad que se tiene en todos los países. Bien, nosotros vamos a una breve pausa. Gracias por acompañarnos en Acústica Rural. Recuerde, estamos en Facebook Live a través de la página de Acústica Noticias, en donde usted va a encontrar la información rural, pero también información general de importancia para todos ustedes. Y claro, también tenemos una sección en Spotify. Consulte el Spotify de Acoustic y ahí va a encontrar usted también información actualizada. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, vamos a dedicar unos minutos para analizar varios aspectos relevantes en la información de este día. Primero, todo lo que platicamos con el médico veterinario Rodrigo Medellín, encargado del área apícola en la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura. Todos estos aspectos que tienen que ver con la producción de miel en la República Mexicana, con las grandes características que tiene la miel que se produce en nuestro país y con todos estos desequilibrios que afectan ese mercado. Daniel, la miel mexicana de buena calidad. Sí, José Luis, la verdad es que a todos los lugares en donde yo he tenido la oportunidad de estar, siempre la miel mexicana es reconocida como de gran calidad y bueno, ya nos explicaban que por la floración y todos estos condiciones agroecológicas y megadiversidad que nos permite tener este gran producto. Pero que tengamos un consumo tan bajo per cápita no va en sintonía. Me parece que los esfuerzos deben de estar dirigidos a promocionar nuestra extraordinaria miel para aumentar el consumo consumo en el hogar y también en el consumo en la agroindustria. La miel mexicana es un gran insumo para fortalecer los productos que necesitan endulzantes y en sustitución con el azúcar. ¿No te parece, Armando? No, José Luis. Muy interesante, Daniel. Yo creo que la miel multifactorial, tenemos esas condiciones agroecológicas, la biodiversidad y también la preservación de este insecto, que lo vemos como un insecto y muchas veces lo vemos, nos da miedo, lo quieren exterminar. Hoy también la industria de los transgénicos está utilizando en Campeche, en el Yucatán, algunos plaguicidas que han llevado a la mortandad de muchos insectos y que bajaron también la población y la producción de miel en el estado de Yucatán y Campeche. Hoy con pues la llegada también de la agroecología, implementación de nuevos esquemas de producción, más cuidado a la naturaleza, manejo de la sustentabilidad, cuidado de la biodiversidad que se tiene en el país, pues está logrando tener poblaciones pues adecuadas para la producción de miel. Hablábamos, México, pues un gran exportador de miel, un gran productor. Y como lo había dicho Daniel, la flora que se tiene en México es grandiosa. Tenemos bosque, tenemos de azares en el estado de Veracruz, de Acahual en el sureste y otros, y en el norte Mezquite y todo esto nos da también una miel que es una miel que es requerida en el extranjero. Los alemanes compran mucha miel mexicana del estado de Yucatán. El 80% de la miel yucateca se la llevan a países europeos. Y pues una miel, como se ha dicho, una miel pues con las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas veterinarias, y esto cumple también la certificación para llegar a muchos países en
Europa, Norteamérica y el Medio Oriente. Nos comentaba el médico Rodrigo, que los mexicanos consumimos aproximadamente 230 gramos anuales de miel, comparado con los 600 gramos que anualmente se consume en la Unión Europea. Yo creo que, como él lo señalaba, ahí tenemos un gran reto. Y algo que le preguntabas, Daniel, me pareció muy relevante. Por ejemplo, las características que tiene la miel melipona. No sé si en otras regiones del mundo se tenga esa especie de abeja. Tengo entendido que es endémica de la península de Yucatán, pero tenemos la miel producida por las abejas de origen europeo. Y me llama también la atención otro dato relevante, el hecho de que el 95% de las abejas sean solitarias. Yo imagino que esto incluso tiene algo que ver con el famoso proceso de africanización de cierto tipo de abeja que en determinadas condiciones se vuelve más agresiva para los seres humanos. Sí, y complica el manejo para nuestros amigos productores de la apicultura. Yo sé que la miel melipona sí es endémica de la península, pero conozco algunas experiencias, sobre todo en Veracruz y en la Sierra Norte de Puebla, en donde ya la empiezan a desarrollar, y es una miel extraordinaria. Su sabor es espectacular, fortalece el sistema inmunológico, como endulzante es increíble. Y no solo es la miel melipona, también tenemos miel de alta especialidad como miel de aguacate, miel de café, con la megadiversidad que tenemos en nuestro país. Que no tienen en otras regiones de Europa. Bueno, es que México imposible. Somos una maravilla en ese sentido. Yo he tomado miel de aguacate, miel de café, miel de manglar. En la costa de Veracruz hay una zona en donde produce el miel de manglar. Y es verdaderamente espectacular. Ojalá y sí podamos mejorar de manera importante el consumo en México. La exportación siempre está bien, es una derrama económica que entra al país, que fortalece la cadena productiva, pero pues también nosotros tenemos todo el derecho a consumir las mejores mieles, ¿no? Y Armando, tú también has tenido experiencias en la degustación de miel y conoces diferentes tipos de miel de diferentes floraciones. Y si me permites, José Luis, quiero apuntar algo lo que dice Daniel. La miel melipona está en toda la península, Yucatán, Centroamérica y estados del centro de la República, el Veracruz, el estado de Puebla, el estado de Oaxaca. Está la miel melipona, es una miel, es cara, lo que había comentado el doctor Medellín. Un litro de miel ahorita anda arriba de 4,000 pesos. Y también, pues, este es un producto que se utiliza en la industria farmacéutica, en la oftalmología, para eliminar cataratas. La miel melipona, pues, es una miel característica muy diferente a las otras, una miel muy rica, sabores diferentes a la miel melífera, y está en México. No la conocemos mucho, es un producto caro y que está para la industria de la oftalmología. Y destacar también el hecho de que, pues desafortunadamente, el consumo de miel en México ha crecido apenas el 0.3% en los últimos años. Yo creo que ahí hay todo un reto, tomando en cuenta que los efectos de la pandemia por la COVID-19 le ha dejado una gran enseñanza al mundo. Ese proceso de transición, de consumo muchas veces de comida rápida, de no apreciar el verdadero valor nutritivo que tienen ciertos alimentos, yo creo que ahí le da a la miel mexicana una gran oportunidad de convertirse en una aliada de la salud. Sin duda, pareciera casi hasta como política de salud, ¿no? Consumir y fomentar el consumo de la miel también ayuda mucho a fortalecer la salud. No es por hablar mal del azúcar, pero la saturación de azúcares en la miel es menor, y tomando en cuenta que somos un país muy propenso en crecimiento de la diabetes, la miel puede ayudar también a controlar esta enfermedad, que además, dicho sea de paso, en la pandemia nos fue muy mal con el tema de la diabetes, ¿no? Era mucha la diabetes, y una mala combinación diabetes con COVID-19. Sin duda, me parece, insisto, coincidimos, que el fomento al consumo de la miel mexicana, no por ser mexicana, sino por ser un extraordinario producto, me parecería que podría ser una buena idea en términos de política pública, y quién sino que los productores se verían altamente beneficiados. Y destacar el hecho también de que, bueno, hoy 17 de mayo es Día del Horticultor, una
una fecha muy, muy importante en el sentido de que México es un país hortofrutícola de muchísimo éxito. Armando, hemos tenido oportunidad de recorrer plantaciones hortícolas, estamos hablando de cebollas, de jitomates, de chiles, y bueno, ¿qué decir de lo que está ocurriendo con la producción frutícola de México? Ahí tenemos el ejemplo del aguacate y de los frutos rojos que ocupan los primeros lugares en producción, y todo esto gracias precisamente a los horticultores, Armando. Así es, José Luis, y algo muy también hay que tener en cuenta: la polinización en esos productos, José Luis, es muy grande. Hay la industria de los polinizadores en algunas partes de la República Mexicana. En la laguna tenemos polinizadores para las curvitáceas, que es el melón, la sandía, las calabazas, que polinizan estos productos en esos lugares. Y pues hay en la República Mexicana hay más de 150,000 colmenas de polinizadores, que es también, vamos a hablar, que también es un buen negocio para los productores de colmena. Oye, Daniel, y en Acústica Rural vamos a estar muy atentos al anuncio que hace el gobierno de México de dejar sin aranceles a una buena cantidad de productos hortícolas y, bueno, granos básicos, no solo hortalizas, granos básicos principalmente, que van a llegar sin arancel a nuestro país. Lo comentábamos al principio, que esto para algunas industrias, sobre todo las cadenas alimenticias pecuarias, podría representar una situación no tan favorable. Algo que destacabas, Daniel, el hecho de que estas medidas pues tienen que ser transitorias. Sí, es cierto. En términos de política pública parecen inevitables tomar este tipo de decisiones. Tenemos que resolver la coyuntura de corto plazo, y el corto plazo lo que exige es tener alimentos. La importación es una salida de corto plazo, pero la visión cortoplacista no puede quitarnos el objetivo y la mira de aumentar en términos de volumen y calidad la producción en México. La producción de granos básicos, de carnes rojas, de carnes blancas, me parece que es altamente importante en términos de soberanía alimentaria y de seguridad nutricional, que podamos tomar medidas de mediano y largo plazo que fortalezcan la producción. Bienvenida a la producción de otros países, no estamos diciendo que no, necesitamos alimento, hay que resolver la coyuntura, pero el mediano y el largo plazo nunca lo debemos de quitar. Y Armando, tú conoces como médico veterinario las cadenas productivas pecuarias, algunas de ellas lamentablemente por todos los factores internos y externos, pues no se encuentran tan sólidas como quisiéramos, y la entrada aparentemente indiscriminada de este tipo de productos, carne de cerdo, carne de pollo, por mencionar a dos sectores altamente sensibles, podrían traer consecuencias para estas cadenas. Fíjate, José Luis, la carne de cerdo es uno de los productos que utilizan más cantidad de granos, como el maíz amarillo, el sorgo, y esto nos sube el costo de producción por kilogramo de carne. ¿Cuánto debe de comer un cerdo de alimentos para darte 1 kilo de carne? Y ahí está el modelo, ahí está el punto de producción, el costo. Pero llegan también de otros países con lo dices, sin los aranceles, el cerdo danés, que llega a un precio más económico, el cerdo norteamericano. Hace unos 2 años el cerdo danés estaba llegando a 22 pesos el kilogramo, mientras aquí en México estaba a 34 pesos el kilogramo, José Luis, y esto pues al productor también pues lo desajustaba en sus precios, en sus compras de granos para la alimentación. Bien, nosotros vamos a una breve pausa y seguimos con más aquí en Acústica Rural. Recuerde, estamos en radio, en televisión, en redes sociales, y también nos encuentra en Spotify. Regresamos enseguida. Y seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, conversando de los temas que hemos desarrollado a lo largo de este día. Y bueno, retornando con el asunto de la conversación con el médico veterinario Rodrigo Medellín, la miel mexicana es reconocida internacionalmente
por su gran calidad, y lo comentábamos el reto está en aumentar el consumo y también destacar lo que ocurre con otras mieles, principalmente las que tienen como origen la República de Vietnam, la República Popular China, que pues lamentablemente son altamente falsificables, Daniel. Sí, hombre, ahora hasta tenemos en la miel la piratería, ¿no? Cosas impensables, pero sucede. Y la verdad es que sí tenemos que estar muy atentos las instituciones con el tema de permisos, de sanidad, de inocuidad, cuidar mucho ese aspecto y sobre todo, como ya decías, José Luis, Armando, fomentar el consumo de nuestras mieles mexicanas. Y estar atentos, Armando, a todo lo que ocurre con estos desequilibrios que luego se dan por acción humana. Por ejemplo, los cultivos extensivos que no son nada recomendables para la proliferación de las abejas, el uso indiscriminado de algunos agroquímicos o fertilizantes que también merman la población de este insecto, Armando. Así es, José Luis, tenemos buenas mieles en México, bien lo dicen, tenemos buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias, una rastreabilidad, una inocuidad en la producción. Tenemos también y tenemos que cuidar esa biodiversidad en flora que tenemos en la República Mexicana, que ayudar a proteger a las colmenas en cada región de la República Mexicana. Les toca a los productores, les toca a los habitantes, pues tener medidas, José Luis, para que estas abejas preserven la vida y de lo que estamos consumiendo, todos los productos que se consumen en el campo, José Luis. Algo muy importante pues es tener eso y todas las medidas que se tienen del gobierno federal, el resguardo de puertos y fronteras. Sí, definitivamente un asunto del cual vamos a estar pendientes en Acústica Rural y reiterar nuestra felicitación para los productores de hortalizas. Algunos de ellos lamentablemente no están atravesando por buenas condiciones, sobre todo por estas distorsiones que se dan en materia de precios. Hay algunos productos que requieren de insumos, de mano de obra, y muchas veces el mercado se inunda de productos. Ha ocurrido con el jitomate, ha ocurrido con la cebolla, ha ocurrido con los chiles. De repente el precio baja y esto va en detrimento de los productores agrícolas. Daniel, bueno... y tenemos ahorita un problema, las condiciones climáticas. La sequedad que tenemos en la tierra, José Luis. O sea, la producción de cebolla, cebolla, papa y todo eso, pues hay problemas. Sí, definitivamente. Daniel, en tus andanzas por el campo mexicano como antropólogo, ¿qué nos comentas de esta importante labor que ejercen los productores agrícolas? Bueno, hace un par de días estaba yo platicando un poco sobre la diferencia entre el gran productor con tasas de rentabilidad muy alta y el pequeño productor. A mí me parece que la curva de crecimiento que tenemos por desarrollar en el pequeño productor en términos de mecanización, tecnificación y manejo de suelos, y donde la agroecología entra de manera muy lógica, es algo que tendríamos que estar trabajando. Eso nos daría diversidad en producto, no necesariamente volumen, pero si generamos esquemas de organización territorial podríamos alcanzar volúmenes suficientes para entrar a mercados, sobre todo nacionales y regionales. Bien, y vamos a retomar el asunto de la eliminación de aranceles. Se está hablando ya de 72 productos que van a quedar libres de aranceles para combatir el incremento de precios que se ha venido dando. Son varios factores nacionales e internacionales principalmente lo que ha contribuido a esta escalada de precios. Hay que recordar cuando apenas íbamos saliendo de la parte más aguda de la pandemia de coronavirus, y de hecho cuando estábamos en lo más álgido de la pandemia, de repente el comercio internacional se vio afectado seriamente por la falta de contenedores. Varios puertos, principalmente en China, en los Estados Unidos, en Europa, redujeron notablemente su capacidad. Cientos de miles de contenedores quedaron atrapados en estos puertos que a su vez fueron cerrados
por las autoridades sanitarias de esos países. Eso comenzó con las primeras distorsiones, aumentaron algunos mercados importantes, como por ejemplo la producción de chips. Sin embargo, el hecho de que varios puertos se cierren en América, en Asia, en Europa, también afecta a la producción de los agroalimentos. También la crisis generada por el transporte, hay que recordar lo que ocurrió en la Gran Bretaña, país que desde el año pasado anunció su salida de la Unión Europea, lo que se conoce como el Brexit. Los británicos dejaron de pertenecer a esta unión. Varios conductores de camiones que operaban en Inglaterra ya no pudieron seguir llevando a cabo sus actividades porque ese país dejó de pertenecer a la Unión Europea. Se provocó también una crisis en el transporte. México se ve afectada por esta crisis del transporte, generalmente asociada con los índices de delincuencia. Entonces ya tenemos contenedores, ya tenemos el transporte, se fueron generando los primeros encarecimientos y luego recientemente pues la crisis que todos conocemos y de las cuales estamos actualizados, la crisis que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania, que esto ha alterado de manera notable el mercado de granos y el mercado de fertilizantes, independientemente de lo que está ocurriendo con plaguicidas e insecticidas. Así es que hemos enfrentado un notable aumento a los precios del productor. Producir comida se vuelve cada vez más caro. Cada vez más caro y como ya alguna vez platicábamos, en el sector agrícola la política pública no es de corto plazo. La política pública y el sector agrícola lo tenemos que ver como mediano y largo plazo, por ciclos productivos. Vuelvo a decir, las políticas de liberación de aranceles pueden ser una buena medida de corto plazo, pero no pueden ser sustitutivas de la política de mediano y largo plazo que vayan tendientes a mejorar y aumentar la producción en términos de volumen y en términos de calidad. Y a ese respecto, perdón Daniel que te interrumpa, porque bueno, se aclara que en una primera etapa van a ser 66 fracciones arancelarias las que van a quedar liberadas de este impuesto. Eso en una primera etapa y posteriormente se van a incluir otras 6 fracciones arancelarias para llegar a las 72 que mencionamos. Y claro, Daniel, lo señalas continuo, esta política va a durar únicamente 365 días, un año, para que la afectación a la cadena productiva no sea tan grave. Esperemos que nuestras cadenas productivas nacionales tomemos estos 365 días como oro puro para fortalecernos, para mejorarnos, para aumentar nuestros volúmenes. ¿Y cuáles son los productos que se van a ver liberados de aranceles? Bueno, pues la autoridad señala que se trata de algunos tipos de aceite de maíz, de arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria, harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo. Armando, varios sectores de estos son sensibles a esta política que anuncia el gobierno federal. Así es, José Luis, y como lo he dicho, pues es toda esa implementación de insumos, subproductos que llegan también a México y esto pues también da este producto, lo que había dicho Daniel, los aranceles en los productos ya terminados. Y claro, lamentablemente la inflación, según el último reporte que dio a conocer la semana pasada el INEGI y el Banco de México, pues alcanzó en nuestro país el 7.72%. 7.72% creció la inflación. En Estados Unidos también se dio a conocer recientemente y ahí estamos hablando de incrementos del más del 8%. ¿Y quiénes van a resultar beneficiados por esta reducción de alimentos? Pues los grandes corporativos de los Estados Unidos, de países como Brasil y Argentina, con los cuales no tenemos ningún tipo de relación comercial. Si se importan alimentos procedentes del mercado común del sur, del Mercosur, evidentemente estos entran con arancel. Ahora hay que ver qué productos no van a entrar con este impuesto. Y bueno, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, como siempre, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Daniel. Daniel, gracias. Muchas gracias y bienvenido. José Luis, Armando,
Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Bien, y como siempre, agradecemos mucho la colaboración del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Gracias, compañeros, por su asistencia. Y recuerden, nosotros lo esperamos en las frecuencias de acústica, en radio, en diferentes plazas de la República Mexicana, en televisión. Un saludo muy cordial a la gran cadena Albavisión, sur-sureste, región centro-norte, región nororiente de la República Mexicana. Y claro, también en Acústica Noticias en la página de Facebook y en Spotify también nos encuentra usted. Muchas gracias, que tenga usted excelente día y nosotros continuamos atento informándole.